Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 696. Marco el Fénix y Diamante Josué. Josué, Marco, siento un orgullo inmenso al verlos de pie con orgullo en un campo de batalla como este, en la isla Esfinge. Barba Blanca se conmovió profundamente al presenciar la solidaridad y unidad demostradas por sus hijos al comienzo de la guerra de la cumbre. Pero ver la expresión sombría en el rostro de Ace es extremadamente desalentador. Debe estar culpándose por lo que está pasando, se culpará aún más a medida que avance la guerra. Es cierto, Oyagi. Con cada imagen que presenta, solo veo desesperación y frustración. No sé cuándo mejorará para él, respondió Marco. ¿No empeoraría la situación al ver la llegada de su hermano Luffy? Y Luffy, a su vez, no tiene intención de rendirse a menos que lo liberen de la plataforma de ejecución. Stussy señaló un punto adicional. Sí, eso es cierto, admiro lo que dijo Luffy en el pasado, esto es guerra, la gente muere en la guerra. Ace necesita pensar de esa manera para no culparse a sí mismo. Barba Blanca hizo referencia a las palabras pasadas de Luffy a Vivi, quien estaba aterrorizada en ese momento, al igual que hace actualmente. ¿Quieres saber la distancia entre tú y Oyagi solo con este nivel de fuerza, Miauk? Jeje. Inténtalo de nuevo, porque parece que mientras Diamond Josué esté presente, no lograrás lo que quieres. Josué sintió una intensa emoción en ese momento cuando vio a su futura contraparte recibir de frente el poderoso ataque de espada de Miauk sin siquiera pestañear. Vio que su homólogo en el manga estaba completamente a gusto mientras repelía el ataque del espadachín más fuerte del mundo. La adrenalina que corría por su cuerpo en ese momento no tenía precio, sobre todo después de escuchar los elogios de su padre, quien quedó impresionado por la escena. El sentimiento que experimentó Josué también lo sintió Marco. Si Josué era el escudo terrenal de Barba Blanca, Marco era como el escudo aéreo de Barba Blanca, alejando todos los peligros que venían de arriba. Genial, el almirante Kizaru no puede hacer nada en presencia de Marco el Fénix, y hoy. Con una sonrisa en su rostro, Marco pasó rápidamente al siguiente capítulo porque, después de todo, no era fanático de los finales en suspenso. ¡Qué panel tan increíble! Es el indicado. Esta será mi foto de perfil en el foro global. Es justo lo que estaba buscando. Marco tomó su decisión instantáneamente al ver la imagen donde aparecía espléndidamente después de proteger a su padre del intenso ataque láser de Kizaru, donde sus llamas azules absorbieron cada láser de Kizaru. Eventos del capítulo. ¿Qué pasa con su cuerpo? Recibió el ataque de Kizaru-san de frente, y no cayó. ¿De verdad tiene esa habilidad? Y se podían oír voces de asombro y sorpresa de todos los marines que presenciaban la escena actual. Más raro aún que la logia, una fruta Zoan de tipo bestia mítica. Comentó Kizaru. Me atrapaste, respondió Marco con una sonrisa, su ojo derecho brillando con una llama azul amarillenta, para luego transformarse en una criatura maravillosa parecida a un pájaro de fuego al momento siguiente. Pequeño mentiroso dijo Kizaru. El poder de recibir cualquier ataque y regenerarse instantáneamente en una explosión de llamas, ese es el comandante de la primera división. Marco el Fénix. Marco se lanzó en su forma de fénix hacia Kizaru como una flecha disparada desde su arco. Nunca había visto un pájaro igual. Comentó Kizaru con sarcasmo, y luego disparó decenas de rayos láser a Marco, quien los desvió con destreza, ya que no afectaban sus llamas azules curativas. Después de eso, Marco alcanzó a Kizaru y lo pateó, pero Kizaru contraatacó con su brazo. Bastante efectivo, diría yo, dijo Kizaru. Mentiroso. Respondió Marco. Tan pronto como dijo eso, Kizaru salió volando como un cohete hacia el suelo. Kizaru-san, antes de que el soldado de la marina pudiera terminar su frase, Kizaru se detuvo como si nada hubiera pasado, luego sintiendo algo, rápidamente dio sus órdenes. Unidad gigante. Cuidado con los ataques aéreos. Sí, señor. Al oír eso, los 7 gigantes retiraron obedientemente sus armas. Se acercan enormes enemigos.
La advertencia de la unidad gigante llamó la atención de los piratas que estaban masacrando a soldados comunes de la marina. Retrocedan todos. En ese momento, una voz desde atrás les instó a retirarse rápidamente. Las venas se hincharon en los brazos de Josué mientras intentaba agarrar el borde de una montaña helada. Josué. Esa fuerza es escandalosa y... Jaja. Mientras la montaña helada continuaba desprendiéndose del mar helado, Josué gritaba cada vez más fuerte, logrando finalmente tirarla y arrojarla al Marineford con todas sus fuerzas. Es un gran trozo de hielo. Esa cosa es demasiado grande. Las bocas de los marines se abrieron de par en par por la sorpresa. Veamos si puedes detener esto. Fantástico. Absolutamente increíble. Los piratas de Barba Blanca son aterradores. ¿Esa criatura mítica es el Fénix? ¿De verdad los piratas de Barba Blanca tienen una fruta del diablo tan rara? Solo pensaba que el gremio de cazadores tenía criaturas como el Fénix de hielo de Olvía, el cuervo dorado de Belmer y el ave de trueno de Enel. ¿Quién hubiera imaginado que Marco el Fénix también existía? Estas llamas azules se parecen al hielo blanco que se asemeja a las lenguas de fuego de Olvía-san. Estas dos frutas son raras y comparten características similares. Dios mío, quiero tener tanto poder. Ojalá las casas del tesoro también vendieran frutas del diablo en lugar de solo comprarlas. La única forma de conseguir una fruta del diablo es unirse a una organización de protección oficial, convertirse en cazador o soldado de la marina. Esa es tu única forma, o puedes confiar en tu suerte y toparte con una por casualidad. Este es Josué, aterrador. ¿Qué poder es este, demonios? Puede lanzar un trozo de hielo del tamaño de una montaña con tanta facilidad. ¿Qué es esto? Planea destruir Marineford de una sola vez. Sigue en el otro lado, hombre. ¿Qué haces? En distintos rincones del mundo, los lectores estaban sentados en el borde de sus asientos, con la frente sudorosa y los ojos inyectados en sangre, mientras pasaban las páginas del manga. Esta vez, One Piece llegó con un volumen lleno de grandeza. La guerra de la cumbre estuvo llena de batallas. Esto fue solo el comienzo, pero la cantidad de combates y batallas fue incontable. Entre los piratas de Barba Blanca, además del propio Barba Blanca, Edward Neugate, destacaban dos individuos, Marco el Fénix y Diamante Josué, quienes eran como desastres caminando por el campo de batalla y causando mucho daño, obligando a los almirantes a intervenir desde sus cómodos asientos. En el reino del sorbete, los rebeldes apoyaban a los piratas de Barba Blanca en la guerra de la cumbre. Estos hombres son fuertes, los piratas de Barba Blanca tienen hijos verdaderamente confiables. Conozco a Marco y Josué, son jóvenes interesantes, y hay otros más fuertes. En los últimos años, Kozuki-Oden se unió a ellos, considerado uno de los mejores. Lamentablemente, no está presente en la guerra de la cumbre, comentó Garp. Los hijos de los piratas de Barba Blanca causarán mucho daño a los marines, pero eso es todo. Al final, podrían sufrir decepciones al huir del campo de batalla. Al escuchar eso, Garp, Kuma, Crocodile y el resto miraron de reojo a Dragón, quien no confiaba en la fuerza de los piratas de Barba Blanca. Capítulo 697. Almirante Akainu. Eventos del capítulo. ¿En serio y si todos nos unimos a la batalla, quién protegerá este lugar? Cuando un enorme trozo de hielo cayó hacia ellos, el almirante Akainu finalmente se detuvo. Su brazo derecho comenzó a gotear magma volcánico abrasador, parecido a un volcán al borde de la erupción. Akainu-san. Los marines gritaron de asombro al ver a este almirante entrar al campo de batalla. Tu culpa. Un enorme puño de magma se disparó hacia el enorme trozo de hielo, dejando un rastro de magma volcánico detrás de él. En un instante, el hielo comenzó a evaporarse, formando una gran niebla que lo envolvió rápidamente hasta que no quedó nada del hielo excepto la niebla. Ese enorme trozo de hielo y desapareció sin dejar rastro y se evaporó y... Lo que quedaba del magma volcánico comenzó a llover sobre los piratas que estaban abajo. Rocas volcánicas. No podemos detenerlos a todos. Uno de los barcos se ha hundido. Esta escena se reflejó en las pantallas del archipiélago Sabaody, donde rocas volcánicas caían sobre los piratas y destruían todo en el horizonte, dejando a los espectadores en shock. Es como presenciar el fin del mundo y... De vuelta al campo de batalla, Barba Blanca atrapó una roca volcánica que caía usando su ar. Estas llamas parecen un poco excesivas, sonrió y sopló, apagándolo.
Ve y pon tus habilidades a trabajar en un pastel de cumpleaños, Magma Boy. Barba Blanca dijo burlonamente, refiriéndose a Akainu. Fufufu, ¿no te gustan los funerales ostentosos, Barba Blanca? Respondió Akainu. En el cuartel general de la Marina, los ojos de los lectores que llegaron a esta escena del manga se abrieron de par en par. Los soldados de menor rango intentaron reprimir la risa para no ofender al violento almirante. Pero en la oficina del almirante de la flota, donde se reunían los líderes de la Marina, la atmósfera era diferente. Teniendo en cuenta la diferencia de edad y experiencia entre él y Barba Blanca, Sakazuki intentó en ese momento mantener la compostura y no sentirse demasiado avergonzado. Pero las miradas extrañas del almirante de la flota y de otros hicieron que su humor estallara. BFT. Jajaja. Barba Blanca es bastante burlón. No esperaba que tuviera ese humor al final de su vida. ¿De verdad cree que el magma de Sakazuki solo enciende velas de pastel de cumpleaños? Jajaja. No me tomes a la ligera, Sakazuki, pero esta escena es realmente graciosa, rió Borsalino. Arara, parece que Barba Blanca no te aprecia mucho, Sakazuki, añadió Kuzan. HMPH, bueno, no estará de humor para bromas después de unos cuantos capítulos. Sakazuki estaba seguro de eso mientras pasaba las páginas. Este era solo el primer movimiento de su contraparte, causando todo este daño. Cuando se ponga serio, las cosas se volverán más emocionantes. Él eliminará a todos los piratas, creo en él, Sakazuki murmuró estas palabras para sí mismo mientras seguía las imágenes y escenas de ese capítulo en particular. ¿Qué es esto? Y de repente, los ojos de todos se abrieron al ver una figura gigante algo familiar. Pequeño Oars Jr. ¿Quién es ese? En serio, sigue vivo este antiguo gigante. ¿Está bajo la supervisión de Barba Blanca? En la isla Esfinge, por un momento, la gente que estaba junto a la tienda de arte pensó que el sol había desaparecido por una razón inexplicable. Pero su luz fue bloqueada apenas por una forma extremadamente gigante que pasaba acompañada de docenas de humanos. Cuando Little Oars Jr. se acercó al límite de la tienda de arte, su enorme cuerpo se encogió mágicamente al tamaño humano normal. Esta era una de las características legendarias de la milagrosa tienda de arte, donde incluso los ciegos podían recuperar la vista y los gigantes podían encogerse al tamaño humano sin problemas, lo que permitía que pequeñas criaturas inteligentes disfrutaran del mismo trato. Cada vez que veo esta escena, me quedo sin palabras, como la primera vez que la vi, así es, hombre, a mí me pasa lo mismo, qué raro. Esta tienda es un milagro. No logro comprender esta tecnología, vamos, sigue al Capitán Oars, basta de charlas, la mayoría de las tripulaciones afiliadas ya han llegado. Llegamos muy tarde. Barba Blanca nos contactó para una reunión aquí. La tripulación de Oars Jr. Bajo el mando de Barba Blanca, se apresuró a entrar en la tienda de arte en medio de los atónitos residentes de Sphinx, quienes finalmente entendieron la razón de la desaparición anterior del sol, causada por la bestia gigante con forma de montaña que lo había bloqueado antes. Gurararay. En serio, estas llamitas solo sirven para encender velas de pastel de cumpleaños y... ¿Cree que su magma está lo suficientemente caliente como para hacerme sudar? La risa de Barba Blanca coincidió con la escena de burla en el manga, creando una imagen extraña. El joven Barba Blanca estaba actualmente disfrutando de la guerra de la cumbre. ¿Por qué parece tan arrogante delante de mi padre? Akainu es demasiado arrogante, solo un almirante que no sabe lo que le conviene. Jozu se sintió un poco frustrado al ver a Akainu destruir su impresionante demostración de fuerza y vaporizar el enorme trozo de hielo, que sin duda le costó mucho esfuerzo a su contraparte arrojarlo a Marineford. Es muy arrogante. Me da una sensación de opresión solo con verlo a través del manga. ¿Es este el almirante Akainu? Un perro rojo. Parece que el nombre le viene bien, la descripción del perro se ajusta a una gran fuerza que trabaja para el gobierno mundial. Oh, este es Little Oars Jr. ¿Apareció en el manga? ¿Considera a Ace su hermano? Ace debió ser muy amable con él para ganarse esta alta estima de Little Oars. Barba Blanca sonrió al ver esta escena, olvidándose rápidamente del perro marino llamado Akainu. Oyaji, ¿estás hablando de mí? En ese momento, Little Oars Jr. y los que estaban con él llegaron a donde estaba reunido el grupo de Barba Blanca. Oh, por fin has llegado, Oars. Ven, toma asiento. Has llegado justo a tiempo para presenciar un espectáculo entretenido.
La gente sabrá que el descendiente de Kuniliki Oars todavía está presente en este mundo, dijo Barba Blanca. Capítulo 698. Pequeños Oars Jr. En la tierra de los gigantes, el Bath Country, los gigantes están acostumbrados desde hace mucho tiempo a la milagrosa característica de la tienda de arte que les permite encogerse desde su tamaño habitual al tamaño humano. Dentro de la tienda de arte, los gigantes que tenían tamaño humano normal durante el tiempo libre se reunieron en numerosos grupos. Estos bastardos se hacen llamar la unidad gigante. ¿Creen que son verdaderos guerreros? Se vendieron al gobierno mundial tan fácilmente. ¡Qué vergüenza! Son una vergüenza para el Bath, una vergüenza para nuestra tribu de gigantes. Al ver lo que se conocía como la unidad gigante en la marina atacando a Little Oars Jr. en este momento, los gigantes que apoyaron a los piratas de Barba Blanca Yace en la guerra de la cumbre se sintieron traicionados. No esperaban ver a otros gigantes actuando en contra de su causa. Hace unos volúmenes, fueron testigos de lo que ocurrió con Oimo y Cassidy, quienes fueron explotados por el gobierno mundial, luego vieron cómo el marina lidió con el gigante Saul. Todo esto hizo que la mayoría de ellos odiaran al gobierno mundial y a la marina, que estaba casi desprovista de hombres honestos. Como los gigantes preferían tratar con gente honesta y honorable, Barba Blanca les parecía alguien digno de su respeto. Por supuesto, Little Oars Jr., un antiguo gigante, tenía la misma mentalidad que ellos. El pequeño Oars Jr. está intentando sacrificarse para salvar a Ace. Me pregunto qué hizo Ace para ganarse el amor y el respeto de un antiguo gigante, preguntó Groggy con una suave sonrisa en su rostro. Debe haber hecho algo grandioso a sus ojos, respondió Dorry con la misma sonrisa. De hecho, Groggy y Dorry, el ogro rojo y el ogro azul, estaban en el Bath en ese momento, porque a pesar de ser cazadores legendarios, el Bath era su tierra a donde pasaban la mayor parte del tiempo. Ahludin miró a sus ídolos con entusiasmo y dijo, eso es porque Ace le hizo un sombrero que lo protegía de la lluvia y la nieve. ¿Por qué estás arruinando los acontecimientos otra vez, sinvergüenza? Eventos del capítulo. ¿Qué es esto? Little Oars Jr. cayó de rodillas, afectado por el Ursus Shock desatado por Bartolomeu Kuma, haciendo que su sombrero de paja se cayera de su cabeza. En ese momento, recordó el origen del sombrero. Aprendí a hacerlos en la tierra de Wano. Pruébalo. Ace respondió con una sonrisa a la inocente pregunta de Oars Jr. Pensé que estabas bastante cerca del sol ahí arriba, así que, añadió Ace. El pequeño Oars Jr. tomó el enorme sombrero y se lo colocó en la cabeza. Sus cuernos no lo afectaron porque encajaba perfectamente en su cabeza. Ace falló 2 veces antes de lograrlo, ¿sabes? Los quemó por completo. Eso es lo que le pasa por tejer paja cuando está hecho de fuego. La tripulación de la división de Ace se apresuró a contarle a Oars Jr. cómo Ace logró hacer el sombrero después de fallar 2 veces. Ah. Eso me pone muy bueno. Oars Jr. sonrió después de colocarse el sombrero en la cabeza, sintiéndose cómodo y feliz porque recibió un regalo por primera vez en su vida. ¿En serio? Me alegra oírlo. Ace sonrió. En ese momento, Oars Jr. estaba siendo bombardeado desde todas las direcciones. Al ser un objetivo tan masivo era fácil apuntar y golpearlo con cualquier tipo de ataque. Mientras soportaba esta inmensa cantidad de daño, lo único en lo que podía pensar el antiguo gigante era en salvar a Ace. También me evita mojarme con la lluvia, es genial. Capitán Oars. ¿Qué haces afuera? Boom. Oars. No sirve de nada, es un blanco demasiado grande. Jajaja, puedo derrotar a un Shichibukai, al menos. Oars levantó su enorme pierna y apuntó a Doflamingo, quien rápidamente lo notó. Boom. El lugar donde se encontraba Doflamingo fue aplastado por el inmenso peso de Oars, quien dejó escapar un rugido aterrador en ese momento. Graa. Pufufufu y Doflamingo se rió, creando un arco en el aire con su esbelto cuerpo antes de regresar al suelo. La pierna cortada de Oars también se pudo ver cayendo hacia un lado. Esto es un caos. Fufufufu. Doflamingo rió con dureza mientras una parte de la pierna de Oars fue cortada. Capitán, ¿qué estás haciendo afuera de nuevo? La nieve no me cae encima, no hace frío en absoluto. Esto es realmente bonito y en sus recuerdos, ya sea bajo la lluvia o bajo la nieve, siempre se sentía cálido y cómodo usando el sombrero que Ace le regaló. Isla Esfinge.
Ese loco, Doflamingo, le cortó la pierna a Oars, imperdonable. Marco sintió una ira extrema después de presenciar esta escena. ¿Quién hubiera pensado que ese dulce niño que Rob abrazaba se convertiría en este loco en el futuro? Barba Blanca se sintió molesto y en conflicto en ese momento. ¿Oars sí? Barba Blanca miró hacia un lado, seguido por el resto, donde vieron a Oars llorando en ese momento. Suspiro, parece que los acontecimientos de esta escena lograron llegar al alma de este antiguo gigante. Tal como lo logró Ace con su amable gesto. Vayamos a Wano después de terminar de leer este volumen, necesitamos conseguir un sombrero de paja similar al de Oars, dijo Barba Blanca con una sonrisa. Isla Baterilla. No, Rouge se tapó la boca con la mano, conteniendo las lágrimas al ver que Oars Jr. era el blanco de grandes ataques y que, en última instancia, Doflamingo le cortaba la pierna. Suspiro, este antiguo gigante realmente ama a Ace. Roger sintió una intensa complejidad en ese momento. A través de los recuerdos de Oars Jr. La razón por la que Oars se apresuró tan apresurada e imprudentemente a salvar a Ace parecía un tanto poco convincente y vaga, pero al examinarlo más profundamente, encontrará una enorme cantidad de emociones genuinas en su interior. Después de todo el mundo sabe por el arco de Thriller Bark que la razón por la que Oars, el abuelo de Oars Jr., murió fue por congelación porque no llevaba suficiente ropa y no le importó hasta que se congeló hasta morir. La razón de esto fue la imposibilidad de encontrar suficiente ropa para este tipo de gigantes que estaban acostumbrados a usar solo un delantal. Lo que hizo Ace fue darle un preciado regalo que lo hiciera sentir protegido del sol, la lluvia y la nieve. Esto es lo que hizo que Oars Jr. considerara el sombrero un símbolo de su amistad con Ace. Esto es atroz, Doflamingo es realmente malvado. Ahora Doflamingo parecía repugnante a los ojos de Rouge. Bueno, Oars lo eligió a él entre todos los Shichibukai, así que la autodefensa no puede considerarse atroz, querido, suspiró Roger, hablando con pesar pero con lógica. Sin embargo, esto es la guerra, querida, aquí no hay espacio para las emociones. Oars quiere salvar a Ace porque es su amigo. Oars valora a su amigo hasta el punto de sacrificar su vida por él, y eso es admirable. Se convertirá en un personaje querido por los lectores. Esa es su recompensa. Pero a pesar de su gran tamaño, todavía es débil. Capítulo 699. La ira de Barba Blanca. Fufufu, tengo que simpatizar con este grandullón. En ese momento, Doffy se llevó la mano a la frente y rió disimuladamente. De verdad quería mostrarle compasión a Little Oars Jr. ¿Pero qué podía hacer? Little Oars Jr. fue quien atacó a su homólogo en primer lugar. Doffy miró a Meowth y a los demás, quienes lo observaban con expresión inexpresiva. ¿Por qué me miran así? Fue en defensa propia. Rocinante entrecerró los ojos y pensó un momento antes de decir: tu homólogo es demasiado cruel, hermano, el pobre Oars tiene un corazón tan bondadoso que no merece un final así. ¿Por qué fuiste tan duro? Doffy ignoró el comentario de su hermano y se concentró en las maldiciones de los lectores dirigidas a su contraparte. No pudo evitar sonreír cada vez más. Uzu, esta guerra es realmente entretenida. Lejos del grupo de Doflamingo, la pequeña Hancock entrecerró los ojos con fastidio hacia Doffy. No esperaba que la contraparte del hermano mayor Doffy fuera un villano tan vil en el manga, comentó con irritación. Al oír eso, la pequeña Robin abrió mucho los ojos, sorprendida. Pero la hermana mayor, Hancock, también es malvada en el manga. Mira cómo hiciste añicos a ese pobre marine. La pequeña Robin se veía increíblemente linda con el traje de sirvienta que llevaba después de meses de convencer a su padre que le permitiera hacerlo. De hecho, ella no era la única que llevaba vestidos lindos. Yamato, Hancock, Sonia y Mari estaban vestidos de manera similar. HMPH, mi contraparte no es malvada en absoluto, simplemente odia a todos los hombres excepto al hombre que ama. Hancock respondió de manera similar a su yo futuro. ¿No es un poco duro? Papá dijo que no deberíamos odiar a la gente sin razón. Al ver esta interesante discusión entre las niñas, Olvia y las demás sacudieron la cabeza con una sonrisa de impotencia. Parece que la próxima generación de diosas de la tienda será un reto. Lejos de Ohara, en la prisión central de la isla de los cazadores. En ese momento, no se pudo detectar ningún movimiento en la extraña isla que parecía un centro de gremio en un mundo mágico. Esto se debe a que los cazadores agrupados estaban todos dentro de la tienda de arte, mientras que los prisioneros estaban dentro de sus celdas.
Entre los prisioneros se encontraba Gecko Moria, quien aprovechó el descanso de 10 minutos para conseguir el nuevo volumen del manga de One Piece, provocando el caos entre los prisioneros para conseguir solo una copia. Nota del autor. El volumen que reciben los prisioneros es solo una versión humana y no tiene ninguna de las características del volumen real de la tienda de arte. Esto se está haciendo más grande. Moria se rió de buena gana al ver que su homólogo seguía desempeñando un papel supremo en el manga. Había perdido la esperanza de ver tales escenas después de presenciar la derrota de su homólogo en el manga contra Luffy. En ese momento, pensó que su papel había terminado. Pero ¿quién hubiera esperado que mi increíble contraparte regresara para brillar en la guerra de la cumbre? Sí. Los ojos de Moria brillaron mientras observaba a su contraparte maldecir a Doflamingo, quien había cortado la pierna de Oars y lo había atacado él mismo, impidiéndole llegar hasta Ace en una escena muy emotiva. Pero para Moria, la escena no era triste ni emotiva. Al contrario, no podría estar más emocionado. ¡Bum! ¡Ah! ¡Qué bicho más molesto y lamentable! Moria no se dio cuenta hasta que encontró su cabeza golpeada contra la pared de la celda, donde el león dorado lo pateó con gran fuerza. Eventos del capítulo. Oars, al ver a Oars finalmente caer después de recibir un golpe decisivo por parte de Doflamingo y Moria, Barba Blanca sintió una tristeza y una ira extremas. Estás completamente expuesto ahí, Barba Blanca, y no tienes tiempo para llorarlo. En ese momento, un cierto gigante atacó a Barba Blanca. El enorme hacha del gigante que atacó a Barba Blanca se hizo añicos después de que Barba Blanca la bloqueara con su mano desnuda. Luego agarró la capucha que el gigante llevaba en la cabeza y sin esfuerzo tiró del cuerpo del gigante al suelo como si estuviera tirando de un niño. Un remolino blanco apareció en la cabeza del gigante, provocando que la capucha de acero se rompiera como grava con una fuerza similar a la de un terremoto, y la cabeza del gigante se convirtió en un desastre sangriento. Vicealmirante Lonz eliminó al gigante como si nada. Los alféreces de la marina se congelaron de horror al presenciar esta escena. Barba Blanca estaba sin duda furioso. Barba Blanca respiró profundamente antes de gritar. Carguen sobre el cuerpo de Oars. En una isla alejada del campo de batalla, el suelo continuó temblando durante todo el día, provocando pánico entre los animales que huían en todas direcciones. Oigan, esperen, chicos. El viejo granjero no pudo hacer nada para detenerlos excepto suspirar y decir: seguro que hoy hay muchos terremotos, este poder se acabó, este gigante no volverá a despertar. Imagina tener un poderoso centro sísmico en tu cabeza, como su cabeza no explotó, es muy fuerte. Hombre, solo imaginarlo me da escalofríos. Barba Blanca debe estar muy enojado. ¿Cómo no iba a enojarse al presenciar esta escena donde todos sus enemigos convergen contra uno de sus hijos? Bueno, el sacrificio de Oars no será en vano, al menos les abrió un camino hacia la plaza. Ya veo que, es cierto, a partir de ahora, la guerra se volverá mucho más caótica que antes. Dios mío. Estoy hirviendo de emoción. No esperaba que el arco de la guerra en la cumbre fuera tan magnífico. Yo tampoco. En la isla Flebance, en el norte azul, los lectores se encontraban en un estado de renovada excitación a cada momento, viendo cómo la ira destructiva de Barba Blanca hacía que su sangre hirviera. La mayoría de ellos ni siquiera sentían la más mínima compasión por el gigantesco vicealmirante llamado Lonz. Sentían como si sus quejas reprimidas se hubieran aliviado de algún modo. ¿Qué opinas, Marry? En el jardín del palacio, Trafalgar Beatrice estaba sentado con su esposa Marry, que estaba en su último mes de embarazo. Suspiro tilde la guerra no es buena, la situación de Kobe me representa, siento tristeza por todas estas almas. La respuesta de Marry estuvo teñida de tristeza. Entiendo cómo te sientes, querida, pero a veces no hay alternativa a la guerra para sobrevivir. Nuestro mundo es un mundo de guerras después de todo. Está bien, Lonz, tu homólogo fue realmente valiente. En Marineford, la unidad de gigantes, que era completamente leal a los marines, se apresuró a calmar a su compañero gigante, Lonz. La lealtad de estos gigantes a los marines es inquebrantable porque fueron entrenados desde la infancia para ser soldados de los marines y no tienen conexión con los valores de los verdaderos gigantes del Baz, no se vieron afectados por las historias de Broggy y Dorry, ni por Oimo y Cassidy, ni siquiera por la historia de Saúl, aún permanecieron leales a los marines y al gobierno mundial. Al oír eso, Lonz suspiró y dijo: mi contraparte es la que coqueteó con la muerte. Capítulo 700.
¿Qué es realmente la justicia? Eventos del capítulo. Fu. ¿Qué es tan gracioso? ¿Preguntas? ¿Por qué? Esta sensación de estar en el punto de inflexión de una era. Fu. Cara a cara contra los piratas de Barba Blanca, Doflamingo no mostró signos de preocupación. En cambio, continuó riendo y disfrutando de su tiempo. En este momento, este lugar es totalmente neutral, capitán de la 13ª división, Búfalo de Agua Atmos. Doflamingo movió los dedos como si jugara con una marioneta. El capitán de la 13ª división de los piratas de Barba Blanca sintió que su cuerpo perdía el control, alertando rápidamente a sus aliados. Oh, no. Aléjense de mí, chicos. Con el control preciso de Doflamingo, el capitán de la 13ª división se volvió contra sus aliados, comenzando a masacrar a cualquiera que se cruzara en su camino sin su voluntad. Detén esto, Doflamingo. Kobe y el Mepo corrieron aterrorizados y con miedo de lo que estaba sucediendo en ese momento. Los cadáveres de los soldados caídos aún permanecían vívidamente en la mente de Kobe en ese momento. No. Esto es demasiado aterrador. No puedo hacer nada. Todas estas personas increíblemente fuertes se están derrumbando a mi alrededor en charcos de sangre. Espérame, Kobe tilde. El Mepo también corría detrás de él, y de repente vieron al almirante Akainu parado en el camino de un soldado que huía como ellos, lo que los impulsó a esconderse y cerrar la boca. Regresen al campo de batalla. Ordenó Akainu con frialdad. Por favor, no me detengas. Me da mucho miedo morir. Cuando pienso en mi familia, no puedo mover bien las piernas. Por favor. El soldado suplicó clemencia al almirante Akainu en ese momento. Si por quien temes es realmente tu familia, entonces no los deshonréis. La mano de Akainu se convirtió en magma volcánico, envolviendo al soldado marine que huía. Se puede imaginar la magnitud de los gritos de miseria del soldado. Su destino ya se puede adivinar, aunque no se muestre, debió haberse convertido en un líquido de carne y huesos. ¡Qué miserable! ¿Es esta la justicia del almirante Akainu? Siento una profunda pena por la cobardía del marine, simplemente estaba asustado. Incluso alguien como Kobe, entrenado por el héroe marino Garp, le teme a un campo de batalla como este, por no hablar de los soldados comunes. Las escenas de guerra reales deben ser mucho más aterradoras que lo que se muestra solo en el manga, es cierto. Por lo que dijeron los soldados de la marina quemados por Akainu, la muerte está en todas partes allí. Este almirante es duro incluso con los de su lado. Hombre, siento miedo cada vez que lo veo. ¿Esto es lo que significa ser un almirante de la marina? El poder de Doflamingo es extraño. Parece que controla los cuerpos de sus enemigos de alguna manera. ¡Qué loco es este Doflamingo! En la tienda de arte de Dressrosa, los lectores quedaron maravillados con las escenas de guerra. En las últimas escenas, la atención se centró tanto en Akainu como en Doflamingo por una u otra razón. Al final, la charla de Doflamingo sobre la justicia fue lo suficientemente impactante como para revelar una profundidad nunca antes vista. Los ojos del rey Riku se abrieron de par en par cuando vio lo que hizo el almirante Akainu. Esto es irrazonable, qué vergüenza, este hombre no merece ser almirante. ¿Cuál es la diferencia entre tú y estos piratas? Marinefir. Esto es cruel. El almirante de la flota frunció el ceño con disgusto. ¿No le gustó lo que hizo el almirante Akainu en el manga? Huyó, dejando a sus aliados morir tras él. ¿Acaso los soldados que mueren en el campo de batalla no tienen familia también? ¿Acaso no le temen a la muerte? En ese momento, Sakazuki golpeó la mesa con ira y con cada palabra que decía. No le agradaban las miradas que le dirigían los demás, como si realmente hubiera cometido un error. Mi homólogo le pidió que volviera al campo de batalla. Le dio una oportunidad, pero todavía tenía miedo a la muerte. Los marines no necesitan gente como él en sus filas. Es solo para ejecutarlo. Con estas palabras, la postura del almirante Sakazuki quedó clara. No parecía arrepentido en absoluto. Sakazuki, este lado aterrador tuyo asustará a la gente y evitará que se una a nosotros, dijo Zephyr con calma. Cualquiera que tenga un ápice de miedo en su corazón no merece ser soldado de la marina en primer lugar. Esta es una guerra contra los piratas, descendientes del diablo que han sembrado el caos en nuestro mundo durante miles de años, causando innumerables tragedias. Erradicarlos es un acto de justicia para la humanidad. El manga puede retratar a Barba Blanca, que quiere salvar a su hijo, como un hombre justo, pero ¿es realmente justo? ¿Cuántas masacres ha cometido Barba Blanca?
¿A cuánta gente común ha matado Barba Blanca, intencional o involuntariamente, para llegar a donde está ahora? Cuando las palabras del almirante Sakazuki resonaron, todos guardaron silencio. Sus palabras eran ciertas, pareciendo suavizar sus posturas hacia los piratas de una forma u otra. Si bien esto nunca debería suceder, los piratas siguen siendo enemigos del mundo sin importar sus identidades, justicia o métodos de operación. Pero eso no cambia el hecho de que actuaste mal. No puedes matar a un soldado de la marina sin juicio. Sengoku dijo con severidad, esencialmente advirtiendo a Sakazuki que no adoptara posturas similares a las de su contraparte y matara en secreto a un soldado de la marina en el futuro. Entiendo, dijo Sakazuki. Sengoku, Sakazuki y los demás abrieron mucho los ojos cuando vieron lo que dijo Doflamingo en el manga. Todavía estaban debatiendo la naturaleza de los piratas malvados y la justicia de los marines. Creían que tenían la dirección correcta, pero las palabras de Doflamingo les abrieron otra puerta. Aléjense de mí. Todos ustedes. El capitán Atmos seguía masacrando a sus aliados bajo el control de Doflamingo. Capitán Atmos. Los piratas de Barba Blanca no entendían muy bien qué estaba pasando con el capitán Atmos en ese momento. De repente, Doflamingo llamó la atención de los piratas y marines que estaban cerca de él. Todavía estaba riendo como un loco. Los piratas son malvados. Los marines son la justicia. Estas etiquetas han circulado quién sabe cuántas veces y... Niños que nunca han conocido la paz, y niños que nunca han conocido la guerra, sus valores son demasiado diferentes. Aparecieron diferentes escenas de niños viviendo en entornos devastados por la guerra y de niños viviendo en el lujo. Quien esté arriba puede definir el bien y el mal como le parezca. Ahora mismo, estamos en territorio neutral. ¿Se hará justicia? Claro que sí. Quien prevalezca es justicia. Ja 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 ja. Me gusta eso, me gusta eso. Ja ja. Bien dicho, muchacho. En ese momento, dentro de su celda en la prisión central, el león dorado se divirtió con las palabras de Doflamingo. Al principio pensé que estabas loco, pero ¿quién diría que estás completamente loco? Ja 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 ja. Igualito a mí. Excelente. Qué grandes palabras. Quien prevalezca será justo, qué espléndido. El discípulo del Señor es realmente especial. Jojojojo. El mundo pasó la página del manga a la siguiente expresión brillante. Lejos de la prisión central, en la tienda de arte de Ohara. Los ojos de Miyauke brillaron mientras observaban a Doflamingo, quien era el centro de atención en ese momento. Bien hecho, muchacho, tu contraparte debe haber experimentado ambas vidas cuando era niño para tener una perspectiva tan intrigante sobre la definición de justicia, comentó Iso con asombro. Jojojo tilde yo también lo creo, respondió Dofi con una extraña sonrisa. De repente, negó con la cabeza al sentir que alguien importante lo observaba. Su mirada se cruzó con la de su padre, Don Quixote Omin. La expresión del arqueólogo y ex-dragón celestial contenía una especie de preocupación y tristeza ocultas. Capítulo 701. Witibay. El poder de Barba Blanca. En una parte lejana del mundo donde el acceso es difícil incluso con las rutas marítimas de alto nivel de la compañía naviera global, los residentes de Wano también disfrutaron de la Sumituar Saga. Oden suspiró tristemente mientras recordaba los recuerdos de Oars con Ace. Así que Ace había venido a Wano en el pasado, querida, está claro. Los sombreros cónicos son elaborados exclusivamente por los habitantes de Wano. Hablando de eso, crear sombreros cónicos que se ajusten a la enorme cabeza de Oars es una tarea difícil. El éxito de Ace en ese aspecto es admirable. Es mejor que Luffy en ese aspecto, jajaja. La expresión juguetona de Oden se volvió triste en este momento al ver cómo Oars caía derrotado a manos de Doflamingo y moría. La guerra, de verdad, no quiero ver a la tripulación de mi hermano perder en esta guerra, son una tripulación maravillosa. No se merecen eso. Yo tampoco, Witibay calmó al bebé que lloraba en sus brazos, Momonosuke, antes de responder con una voz pesada. Antes de convertirse en esposa y madre, fue pirata e hija de Barba Blanca y, por supuesto, los piratas de Barba Blanca significaron mucho para ella. Mientras se sumergían en los rápidos acontecimientos, sus ojos se abrieron de repente cuando vieron una figura familiar en medio de la guerra. Witty-sama. Los ojos de los 9 Akazaya se abrieron de par en par cuando vieron a su ama en medio de la guerra, una parte de las flotas aliadas de los piratas de Barba Blanca.
Su reacción hacia ella parecía mayor que cuando vieron a Izou luchando ferozmente en la guerra. Eventos del capítulo. No dejen que les corten la ruta que abrió Oars. Adéntrense en la bahía. Los aliados de Barba Blanca parecían más entusiastas en esta guerra mientras se apresuraban a escalar el enorme cuerpo de Oars para cruzar a la otra bahía. Un rompehielos. Los marines quedaron atónitos al ver un barco blindado abriéndose paso a través del hielo, destruyendo la pared de la bahía y cruzando sin problemas a la otra bahía. En el barco blindado estaba una hermosa mujer con cabello azul y un sombrero pirata. Es la bruja de hielo, Whitey. Los marines la reconocieron rápidamente, ya que era una famosa pirata del Nuevo Mundo afiliada de Barba Blanca. Este hielo no significa nada para mí, dijo ella burlonamente. Se aclaró que ahora la bahía era accesible desde ambos lados separados, además de Oars anteriormente. Ahora, Whitey se hizo cargo de la segunda orilla de la bahía. Nos están haciendo retroceder con fuerza, almirante de flota Sengoku. No importa. Sengoku respondió al informe del soldado con indiferencia, escondiendo claramente algo bajo la manga. Rápidamente usó su Denden Music para contactar a Tsuru. Tsuru-san, es hora de comenzar la operación. Excelente momento. Y Tsuru respondió con indiferencia, sin interesarse en los piratas detrás de ella a quienes había convertido en lavandería. Desde lejos, Barba Blanca notó que los marines usaban sus Denden Music para intercambiar órdenes, y una sonrisa apareció en su rostro. Gurararara, ¿tienes algo bajo la manga, Gran General y Sengoku el Budai? Dijo. Esto, querida mía, te ves muy hermosa en el manga, tal como estás ahora. Oden se quedó atónito por un momento. ¿No es la cronología de los eventos del manga al menos 20 años después? ¿Por qué te ves tan joven? Se supone que eres viejo. Incluso la propia Whitey se quedó sin palabras. Bruja de hielo. ¿Qué título tan apropiado, jejeje? Me pregunto cómo reaccionará Oyagi. Incluso después de tantos años, como antiguo pirata, sigo siendo leal a Barba Blanca, al parecer. A Whitey no le importaba mucho su apariencia ni cómo luciría después de 2 décadas. De todos modos, siempre se cuidó a sí misma y a su salud para lograr este resultado. Estaba más interesada en la razón que la llevó a abandonar la nave principal Moby Dick en el manga y establecer su propia tripulación, afiliada únicamente a Barba Blanca. Si también seguiste a Oden en este manga, ¿qué le pasó a Oden? ¿Por qué no estás a mi lado? No profundicemos en predicciones de eventos e hipótesis emocionantes hasta que terminemos de leer el volumen. Después, miles de personas vendrán a aportar sus teorías, como siempre hacen cada mes. Jajaja, miles de teorías y ninguna correcta, todo carece de sentido porque predecir eventos en el manga de One Piece es difícil. Oden, su esposa y sus guardias se sumergieron con entusiasmo nuevamente en el manga. En esta tienda de arte de Kuri, el grupo Shogun era el que más llamaba la atención, especialmente Whitey, quien, aparte de no llevar ropa de pirata, era casi idéntica a su homóloga del manga. La esposa del Shogun era la estrella del espectáculo. Su trituradora de hielo, que atravesó la pared hacia la bahía de Marineford y abrió un camino adicional, hizo que los ojos de muchos lectores brillaran de admiración. Bruja de hielo espero verte pelear, querida, dijo Oden con una sonrisa. De vuelta en el territorio de Barba Blanca, en Esfinge, la mayoría de las tripulaciones afiliadas ya habían llegado. Después de entregar los regalos a los residentes de Sphinx, se apresuraron a entrar en la tienda de arte para participar en la asamblea más importante de la historia. La atmósfera no era diferente a cuando se reunieron para participar en la guerra en el manga, solo que esta vez, se reunieron para leer el manga que encarnaba su participación en la guerra. Parecía extraño, pero eso era efectivamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Gurararara, Whitey-chan también está aquí. Mi pequeña hija parece aún más joven de lo que ya es. Barba Blanca se rió alegremente cuando vio otra cara familiar entre las tripulaciones afiliadas, la mayoría de las cuales eran personas desconocidas que se unieron más tarde, no antes. ¿Qué está planeando este astuto zorro de Sengoku? De repente, el movimiento repentino de los marines llamó la atención de Barba Blanca, frunciendo el ceño con fastidio. Su expresión se suavizó cuando vio a Garp regresar a la plataforma donde estaban Ace y Sengoku. Garp, parece que quien más sufre en esta guerra eres tú. Al oír eso, Marco y los demás asintieron en señal de acuerdo. En ese momento, Garp sintió lástima. Solo pudo sentarse junto a Ace y contar el tiempo restante.
Cuando llega el momento crucial, nadie sabe si se moverá o no para hacer algo. En fin, no confío en un anciano sin libertad. Es como un león despojado de colmillos y garras. ¿Qué lo diferencia de un gato débil? Solo sabe gemir en silencio. ¡Qué vergüenza! Por eso elegí convertirme en pirata en lugar de en un perro de la justicia bajo el gobierno mundial. Conseguiré justicia con mi fuerza. Entonces, si yo, el anciano del manga, no logré alcanzar la justicia final que mi corazón deseaba, entonces yo, el joven Barba Blanca, la lograré para el anciano Boom. En ese momento, el cielo y la tierra temblaron bajo el poder de Barba Blanca. Lo que dijo fue claro y no necesitó repetición para entenderlo y comprenderlo. Capítulo 702. El dilema de Garp. En Marineford, los marines olvidaron por completo sus deberes y responsabilidades temporalmente y se absortos en la lectura de manga en ese momento. Lo que estaban presenciando en este volumen los dejó conmocionados. Incluso si no habían visto muchas de las escenas sangrientas de la guerra, las escenas monumentales de la guerra de la cumbre les hicieron encoger el cuello como pollos después de pensar en un escenario similar y una próxima guerra similar en la que podrían tener que participar. Ver al almirante Akainu lidiar con el desertor casi les hizo mojar los pantalones. La mayoría de ellos, los cobardes entre ellos, se imaginaron en la misma situación que el desertor del campo de batalla. Muerte a manos del almirante Akainu, qué muerte tan dolorosa y lamentable. Todos tenían familias, y si estuvieran en la misma situación, podrían considerar huir del campo de batalla. Pero tener a un loco como Akainu como almirante detrás de ti, eso les haría pensar 1000 veces antes de retirarse por miedo. Maldita sea, ¿por qué no me hice cazador? ¿Por qué insistí en unirme a este bando antinatural? ¿Por qué me hice marine? Cállate, alguien podría oírte. Hombre, si no temes por ti mismo, ¿no temes por tu familia? Y. También me arrepiento de haberme unido a la marina. Garp, sin darse cuenta de los pensamientos de los marines comunes en ese momento, Sengoku cayó en la contemplación. Ver a Garp decir estas palabras renovó el sentimiento de compasión en el corazón de Sengoku. A pesar de todo lo sucedido, Garp sigue siendo su amigo en lo más profundo de su corazón. Eventos del capítulo. Abuelo, Ace notó la llegada de su abuelo y que estaba sentado a su lado. ¿Qué haces aquí, Garp? ¿Tienes alguna queja sobre mi estrategia? Sengoku entrecerró los ojos mientras observaba a Garp sentado allí. No, nos enfrentamos a piratas, no tengo compasión de ellos. La respuesta de Garp fue clara y directa. Bueno, entonces, Sengoku se relajó después de escuchar eso. Oh, cállate. Al menos puedo quedarme aquí. Los recuerdos de la infancia de Luffy y Ace pasaron por la mente de Garp. No tengo piedad de estos bribones, pero no puedo decir lo mismo de la familia y. ¿Qué esperas que haga? Maldito seas, Ace. ¿Por qué no viviste como yo quería? Las lágrimas brotaron de los ojos del anciano Garp, luchó con las últimas palabras, teñidas de arrepentimiento y tristeza. Abuelo y. Ver las lágrimas del anciano profundizó las heridas ya profundas de Ace. Escuchen, ustedes dos serán buenos soldados de la marina. Estas eran las palabras que Garp siempre le decía a él y a Luffy. Si intentas algo en este punto, no tendré piedad, ni siquiera contigo, Garp. Sengoku amenazó. HMPH. Si hubiera querido intentar algo, lo habría hecho hace mucho tiempo. Garp resopló con fastidio. Los vientos eran inusualmente fuertes en el reino del sorbete en el South Blue, como si se estuviera gestando una tormenta. Sin embargo, la mayoría de los residentes del Pacífico Reino no sintieron la atmósfera sombría y violenta del exterior, ya que disfrutaron de la calidez y la tranquilidad dentro de la indestructible tienda de arte. La tienda de arte ya era conocida por no verse afectada por los desastres naturales que ocurrían a su alrededor, manteniendo en todo momento un ambiente cálido y tranquilo en su interior. Las bellas y delicadas diosas de la tienda se movían entre las mesas, sirviendo comidas y bebidas a clientes que tenían grandes sonrisas en sus rostros. A diferencia de los clientes sonrientes, Garp, con su cabello y barba todavía negros, tenía una expresión sombría debido a los eventos del manga. Maldita sea, haz algo y salva a tu nieto ya, ¿por qué llorar como un niño? Si ese maldito Sengoku se atreve a interponerse en tu camino, simplemente patéale el trasero, de todos modos no es la primera vez que lo haces.
Enfadado, los recuerdos de su juventud pasaron por la mente de Garp, cuando su día no salía bien si no le daba una paliza a Sengoku al menos una vez al día. Si no fuera por la intervención de Tsuru para evitar que lo golpeara aún más, lo habría enviado al hospital. Dragón miró a su afligido padre y negó con la cabeza con pesar. No es que te vaya a escuchar, ¿no lo ves? Ya lo ha decidido, dijo que si hubiera querido hacer algo, ya lo habría hecho hace mucho tiempo, lo que significa que el viejo del manga se ha rendido completamente a su falsa justicia. Con una sonrisa burlona en su rostro, Dragón continuó, abriendo los brazos como si le diera la bienvenida a su padre por primera vez. Este padre sentado junto a su nieto sin poder hacer nada más que llorar, siempre lo he odiado después de haber sido un gran admirador, este es el famoso y legendario héroe marino, el mundo ahora sabrá que solo es un caparazón vacío, incapaz ni siquiera de salvar a su nieto, jeje qué ironía, pero este destino te ha dado otra oportunidad, padre, ahora eres el padre que siempre quise. El revolucionario Monkey de Garp miró a su hijo, quien parecía orgulloso de él en ese momento, asintió y sonrió. Su mano formó un puño negro y oscuro que hizo temblar a Dragón instintivamente. Por suerte para ti, estamos dentro, o de lo contrario habrías probado el puñetazo del amor una vez más, esta vez su sabor será inigualable, buah. ¿Cuándo será? Jajaja. ¿Cuándo llegaremos a esta guerra? Vamos, más rápido. Ivankov estaba ansioso por ver su barco llegar al campo de batalla, que ya había cruzado las puertas de la justicia por alguna misteriosa razón. El momento de la llegada es un punto de inflexión crucial en esta guerra, Crocodile habló con una voz áspera, tratando de imitar a su homólogo del anime, desafortunadamente, al ser aún joven, aún no había desarrollado esa maravillosa voz. Fufuzu, de hecho, tienes razón, porque yo, Ivankov-sama, reina de Kamabaka y hacedora de milagros, estoy en ese barco. Ivankov se elogió a sí mismo con orgullo. Basura como tú puede cambiar lo que tienes entre las piernas de negativo a positivo, no tendrá ningún impacto en la guerra, la razón del punto de inflexión en tal guerra es mi llegada, señor Cocodrilo por supuesto. Eso si tu arrogante contraparte elimina la idea de apuntar a la cabeza de Barba Blanca, dijo Little Boney con claro enojo en su voz. Ven aquí, niñita, hazme mayor, quiero patearle el trasero a este cabrón molesto. La familia es algo más, en baterilla, Roger hizo eco de las palabras de Garp en el manga con un ritmo lento. Lo siento, hombre, parece que mi homólogo te causó un gran revés, cuidar de Ace no era algo que tuvieras que hacer, ahora que ha crecido y se ha convertido en parte de tu familia, esta agonía emocional que sientes ahora es el precio por cuidar a mi hijo todos estos años. Una lágrima cayó de los ojos de Roger y Rouge con asombro, Garp llorando por Ace en el manga les hizo sentir como si sus corazones se estuvieran rompiendo. Les había afectado profundamente. Este hombre había cuidado excelente de su hijo, haciendo todo lo posible para protegerlo y evitar que se convirtiera en un pirata solo para sobrevivir, también consideraba a Ace su familia. No podemos pedir mucho, Garp. Dijeron. Fin del capítulo 702.